nosotros. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. La tierra temblante, dilo, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran
a ti, Señor. Tú eres digno, Señor. La bendición de la palabra, el entendimiento a las personas. Vamos a continuar con una entrega más del tema que vimos en 3 segmentos anteriores, titulado La última semana de la humanidad. Todo está preparado, todo está listo para la edificación del tercer templo. Israel ha permitido, aunque recuperó los derechos del monte del templo, él ha permitido pues que los musulmanes continúen ahí. La presión de las naciones es que Israel devuelva el monte del templo a los musulmanes para así hacer de Jerusalén una ciudad global. Pero Israel rechaza lo que la comunidad internacional le sugiere para mantener la paz, lo cual crea problemas serios para Israel. Los profetas de Israel predijeron grandes conflictos en Jerusalén que involucrarían a las naciones. Más de 3.000 millones de personas en los 6 totales que hay en la tierra, 6 totales porque casi 7.000 millones, tienen una conexión espiritual con Jerusalén. Los católicos, que son 1.000 millones, los protestantes, que también son 1.000 millones, los musulmanes, que son 1.300 millones, y los judíos, que son 20 millones. O sea, todos estos apuntan hacia Jerusalén. Y dice el Señor en Zacarías 12:3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén, fíjate que esos son cumplimientos proféticos, ¿no? En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaron, o sea, trataron de mover esa piedra, serán despedazados. Pero bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces no es extraño, ¿no? La unión de la restaurada nación de Israel, después de haber estado esparcida por diferentes naciones del mundo, fue un evento sobre el que Ezequiel escribió hace unos 2500 años. Los capítulos 36 y 37 de Ezequiel se detallan estos eventos. Dice un texto ahí, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré de vuelta. Ezequiel 37:21. Lo que sigue en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel es una guerra que tendrá lugar en el futuro lejano de Israel, tomando como referencia el tiempo del profeta. O sea, es lejano para el profeta en el momento en que escribe. En este tiempo pues ya prácticamente inmediato, ¿no? Algunas de las naciones involucradas en este ataque futuro son, por supuesto, Israel, Irán, Libia, Etiopía y Rusia. De una manera maravillosa podemos leer cómo la mano de Dios garantiza la victoria de Israel en esta guerra. No les extrañe, siempre pasa. Ezequiel 38:8 dice: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra, salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morirán confiadamente. Confiadamente porque creían que iban a ganar. Ezequiel describe este evento por medio de calificadores distintos. Recogida a los montes de Israel, es decir, retornar el pueblo a su tierra. Israel, que siempre fue una desolación, después de un largo periodo de tiempo, ya hablamos de 1300 años, desde que fue esparcida, en el año 70, año 135, hasta 1948. Y más fue sacada de las naciones. Eso se cumplió parcialmente y debe cumplirse en el futuro de manera más completa. Estos eventos solo se pueden cumplir en el actual Estado de Israel. Ezequiel fue llamado en el año 593 a.C. y en menos de 60 años Ciro permitió que el pueblo de Israel volviera
según Esdras 1, en el 536 a.C. 60 años no es mucho comparado con 1900 años, que son los que pasaron de la expansión. Desde el capítulo 40 hasta el 43 de Ezequiel se nos dan los detalles de un templo. Usted puede leer esos capítulos y ustedes ven ahí la hermosura de la construcción de un templo, las características de un templo recién reconstruido, de sus medidas exactas y de cómo se debe llevar a cabo el culto en el mismo. Este templo sigue la confrontación de Ezequiel, 38 y 39. Solo con el apoyo de las naciones y la derrota del poder islámico se le permitirá a Israel construir el templo judío. El monte Moriah o monte del templo contiene 5.000 hectáreas. Son las 5.000 hectáreas más valiosas del mundo. Por esta razón, el príncipe que ha de venir, anote esa expresión, porque esa expresión siempre se va a referir al antimesías, al anticristo, al hombre de pecado, al inicuo, al hijo de perdición, etc. Por esta razón, el príncipe que ha de venir traerá paz temporal al mundo, haciendo un trato con la nación de Israel. Este acuerdo durará 7 años y no solo atañerá a Israel, sino a otros, ya que se nos dice que y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí vamos entonces a la mitad de la semana. Estamos hablando de eventos desde un punto de vista histórico, hablando de estos eventos. Después vamos a llegar al punto presente. Por tanto, estamos viendo eventos desde el punto de vista profético. El príncipe que ha de venir a la mitad de la semana, estamos hablando de la semana 70, la última semana de la humanidad. Entonces dice acá, y está establecido en la Biblia, y usted lo sabe, que la semana 70 está dividida en 2 fragmentos, 2 periodos de tiempo. La Biblia lo llama en algunas formas eufemismos hebreos. Dice un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y también lo señala en días, etc. Entonces, la última semana, que son 7 años, para cumplirse los 490 años que Dios le reveló a Daniel por medio de Gabriel, y que esos primeros 483 años ya se cumplieron a la muerte del Mesías. El reloj de Dios profético se detuvo, se estableció el paréntesis de tiempo de estos 2000 años que van, y entonces cuando se van a cumplir los 7 años finales, esos 7 años finales van a estar marcados por una división de acontecimientos que van a ocurrir entre los 3 años y medio primeros y los 3 años y medio segundos. Los 3 años y medio segundos no serán nada parecidos a los 3 años y medio primeros, porque los 3 años y medio primeros va a hablarse de paz, de prosperidad, de acomodo, de pactos, de promesas, de firmas internacionales, de tratados diplomáticos. Oh, muy bien, muy bien. Y la gente, bueno, lo adora al sistema, al movimiento y al hombre, al ser, al hijo de perdición. Pero a los 3 años y medio, él rompe los pactos, él se quita la careta y entonces viene la gran tribulación. Bueno, por ahí vamos. Entonces el príncipe que ha de venir romperá el mismo trato que hizo con Israel y pondrá fin al culto y al sacrificio en el templo. El descanso del pacto se producirá a los 3 años y medio del pacto de los 7 años totales. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así le dijo el ángel a Gabriel, o Gabriel a Daniel, que pasaría. Lo que viene después será un periodo de horror, escuche bien eso, y destrucción sin precedentes en la historia del hombre, y finalizará con el retorno del Mesías príncipe, a quien se le quitó la vida en la semana 69. Espero que todos estén comprendiendo esto. El Mesías Yeshua advierte de este tiempo futuro en la historia de Israel. Jesús también hace referencia a un templo futuro que todavía ha de ser construido.
Él predijo la destrucción del segundo templo en el año 70. Lo dijo en Mateo 24, verso 2. Cuando los romanos derribaron cada una de sus piedras en ese tiempo, en Mateo 24, 15, Yeshua se refiere al tiempo del fin como a la abominación desoladora en el lugar santo, que es el templo. Y la abominación desoladora, pues eso que dice Daniel, y lo que dice Pablo luego, que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios mismo. La abominación desoladora se refiere entonces a eso, a la abominación del templo. Solo en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, se hace referencia a la abominación desoladora 3 veces. En cada uno de los casos se refiere al templo y a su abominación en el momento del fin. Eso lo encontramos en Daniel 9:27, 11:30 y 12:11. Dice Mateo 24:15. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, verso 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? Yo creo que ya usted lo sabe. Son preguntas retóricas para que no olvidemos, para que vamos recordando. El reino de este príncipe venidero es descrito en Daniel, donde se nos dice que su reino será distinto de cualquiera que hubiera existido antes, ya que será un reino religioso, militar, y afectará toda la tierra, incluso político, por supuesto, religioso, político, militar. 10 países o reyes que dirijan estos países compondrán su imperio. Los estudiosos de nuestros días están viendo a la Organización de Naciones Unidas, las 10 naciones, como esa plataforma de ese reino para esta abominación que viene. El líder de este reino se cree que será romano o de descendencia europea. Estamos recapitulando, porque tal y como dijo Gabriel, sería el pueblo de un príncipe que ha de venir, y el pueblo que vino fue el de los romanos, que se llevó a Roma todas las posesiones de Jerusalén, las exhibió como solían hacer los ejércitos romanos cuando vencían. El futuro líder mirará hacia las glorias pasadas del Imperio Romano. La historia europea muestra que los gobernantes de Europa siempre han intentado reclamar el título de emperador de Roma. Eso siempre ha estado en el corazón de los gobernantes europeos. Algunos ejemplos son Carlomagno, Napoleón, el zar o César Peter de Rusia, el Kaiser Wilhelm de Alemania e incluso Hitler, que también reclamó un título al Imperio Romano, pero la diferencia es que este imperio tendrá éxito donde otros fallaron, porque lógico, es el último tiempo. El príncipe que ha de venir será un descendiente de los ejércitos que marcharon hacia Jerusalén. Viene por la revancha, como dice. Actualmente la unificación de Europa es un hecho que ya existe en nuestra historia. Y aunque la unión no se ha acabado de definir del todo, su apoyo en los Estados miembros es cada vez más firme conforme va pasando el tiempo. Hay un Congreso Europeo, burocracia, estructura de control que se ejerce en los Estados miembros. El euro se convirtió en moneda oficial el 1 de enero de 2002. Y el franco francés, el marco alemán y otras divisas desaparecieron de la historia. ¿Se da cuenta cómo se van acomodando las cosas, no? Europa está en proceso de crear su propio ejército, además del de la OTAN. No obstante, todavía falta un líder poderoso que se haga cargo de las naciones y las unifique con un objetivo común. Eso mismo, señores. Es importante que refiramos estas cosas históricas
que ya no son tan pasadas, sino que de alguna manera están sucediendo en nuestros días. En el libro de Daniel encontramos detalles sobre este futuro líder europeo. Su reino será el resultado de la unión de 10 naciones y será diferente de cualquier otro que ya haya existido. El príncipe que ha de venir les resultará muy útil, o sea, es indispensable. El concepto de un líder mundial, es cada día más necesario debido a que el mundo cada vez está más cerca de un holocausto nuclear.